Bueno, después de revisar lo relacionado, lo referente a propiedades, características básicas de definir las funciones, dominio, rango de funciones, ahora nos toca ver un poco acerca de las operaciones que podemos realizar con las mismas. Estamos trabajando con funciones algebraicas. Aquellas funciones algebraicas son las que se pueden construir a través de sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Entonces, para tal fin vamos a considerar, ¿verdad?, dos funciones f y g, y las funciones f más g, f menos g, f por g y f entre g se define como sigue. Entonces, para el caso de la suma de funciones, ¿verdad?, vamos a tener primero la regla de correspondencia, que es cómo la expresamos de manera simbólica o algebraica, y cómo determinamos su dominio. Bueno, para sumar dos funciones f y g de x, pues es igual a f de x, a la función f que depende de x, más la función g de x. Lo mismo para la diferencia. Tenemos que f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Para el producto tenemos que f por g de x es igual a f de x por g de x, y el cociente f entre g de x es igual a f de x entre g de x, siempre y cuando g de x sea diferente de 0, puesto que la división por 0 no está definida en matemáticas. Para el caso de la suma, resta y multiplicación de funciones, el dominio de cada una de ellas se obtiene intersecando el dominio de la primera función f con el dominio de la segunda función g. Solamente para el cálculo del dominio del cociente de funciones hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque por definición el dominio de f entre g es igual a la intersección del dominio de f con g, pero hay que restar, ¿verdad?, el conjunto de x en R tal que g de x es igual a 0. Es decir, hay que calcular las raíces de la función denominador g de x y quitarlas, ¿verdad?, del dominio, para así evitar la división por 0. Muy bien. Ok, entonces para ver esto vamos a ver unos ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: si f de x es igual a x cuadrada menos 4, g de x es igual a la raíz de x menos 3 y h de x es igual a x al cuadrado más 16, inciso A, expresar la regla de correspondencia y el dominio de las funciones siguientes: f más g de x, h entre g de x, g más h entre f de x. ¿Ok? Entonces hay que expresar las reglas de correspondencia algebraicas de estas operaciones y calcular sus respectivos dominios. En primera instancia, como vamos a necesitar los dominios, calculemos el dominio de cada una de las funciones. Entonces, vamos a eso. Entonces, el dominio de la función f, ¿cuál es? Pues podemos ver que f es una cuadrática, es la cuadrática x cuadrada menos 4, y por tratarse de un polinomio no tiene restricciones, de modo que el dominio de la función f es toda la recta real, son todos los números reales. Por otro lado, vamos con el dominio de g. Aquí sí hay que tener más cuidado porque se trata de la raíz cuadrada, ¿verdad?, de una cantidad. Entonces, para obtener el dominio debemos de tener presente que lo que está dentro del radical x menos 3 debe ser mayor o igual que 0, puesto que la raíz cuadrada no admite valores negativos. Entonces el dominio de g son los x en R, tal que la raíz cuadrada de x menos 3 sea un real. Esto es x en R, tal que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Esto es x en R, tal que x sea mayor o igual que 3. Esto es el intervalo cerrado desde 3 hasta más infinito. Por otro lado, veamos el dominio de la función h. ¿A qué es igual el dominio de la función h?
pues al igual que f, se trata de una cuadrática de x cuadrada más 16, no tiene ningún tipo de restricción, entonces el dominio de h son todos los reales. ¿Ok? Ahora sí vamos a calcular las reglas de correspondencia para cada uno de los ejercicios que nos están solicitando. Para el caso de f más g de x, eso es igual a f de x más g de x. En este caso, ¿quién es f de x? Pues es x cuadrada menos 4 más g de x, que es la raíz cuadrada de x menos 3. Entonces esta expresión ya no se puede reducir más porque ya no se puede juntar, ¿verdad?, este polinomio con este radical. Entonces así queda la regla de correspondencia. Calculemos de una buena vez el dominio, ¿verdad? El dominio de f más g. Entonces el dominio de f más g será igual al dominio de f intersecado con el dominio de g, ¿verdad? Esto es, el dominio de f son todos los reales que en notación de intervalos podemos escribir como de menos infinito a más infinito abierto, ¿verdad? Intersecado con el dominio de g que acabamos de calcular, que es el intervalo cerrado desde 3 hacia más infinito. Recuerden ustedes que si intersecamos cualquier intervalo con los números reales, obtenemos de nueva cuenta ese intervalo. Esto es entonces 3 hacia más infinito. De manera que podemos percatarnos, ¿no?, que simultáneamente debemos cumplir el dominio de f y el dominio de g. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La siguiente nos piden la regla de correspondencia de la división de h entre g de x y su respectivo dominio. Entonces tenemos h entre g de x, esto es igual a h de x entre g de x, y vemos que h pues es x cuadrada más 16 entre g, que es raíz de x menos 3, raíz cuadrada de x menos 3. Lo mismo, ya esta es la regla de correspondencia, no podemos reducir más. Entonces, ahora nos toca calcular el dominio, ¿verdad? Entonces, recordemos que el dominio de un cociente h entre g, pues va a ser igual a la intersección del dominio de h con el dominio de g, y hay que separar o restar los valores de x que son reales, tales que g de x es igual a 0. Hay que descartar, ¿verdad?, los ceros del denominador. Entonces, esto es igual a ¿qué? El dominio de h, como ya habíamos calculado, es todo r, y el dominio de g es el intervalo de 3 a más infinito. Entonces, esto es igual a todos los reales, el dominio de h, intersecado con el intervalo de 3 a más infinito, ¿verdad? Esto por una parte, y debemos restar los x elementos de los reales tal que la función g, la función del denominador, es decir, raíz de x menos 3 sea igual a 0. ¿Esto a qué es igual? La intersección de los reales con este intervalo de 3 cerrado a más infinito, pues es el mismo intervalo de 3 a más infinito, ¿verdad? Menos los x en r, tal que la raíz de x menos 3 sea igual a 0, elevamos al cuadrado a ambos lados, obteniendo x menos 3 igual a 0, y pasando del otro lado este menos 3, sumando, nos queda que x igual a 3.
Entonces esto es el intervalo de 3 cerrado a más infinito menos el valor, ¿verdad? 3. Y pues lo podemos, este ya es el dominio, pero podemos escribirlo más simplificado. Aquí en este intervalo estamos considerando el 3 porque es cerrado, es un corchete. Entonces al quitar el elemento 3 podríamos nosotros poner aquí como 3 abierto para no considerar el valor de 3 hasta más infinito. De modo que este sería, ¿verdad?, el dominio del cociente h entre g. Ahora vámonos con el otro ejercicio que nos pide, ¿verdad?, la suma de g más h entre f de x. G más h entre f que depende de x. Esto es igual a g de x más h de x entre f de x. ¿Quién es g? Pues g es la raíz cuadrada de x menos 3 más h de x, que es x cuadrada más 16 sobre x cuadrada menos 4, que es f de x. Bueno, de igual forma, ya aquí no podemos simplificar más, ya que no podemos sumar esta parte con el radical, y esta sería la regla de correspondencia para esta operación. Entonces, en este caso nos piden también el dominio, ¿verdad? El dominio de la operación g más h entre f. De modo que aquí, como tenemos tres funciones, pues aquí solamente para el estudio de los casos usamos dos funciones, pero no importa cuántas funciones tengo. Si tengo 3 o 4 funciones operándose, tengo que intersecar el dominio individual de cada una de esas 4 funciones y nada más tener cuidado con las funciones que están en el denominador. En este caso, el dominio de g más h entre f sería igual a la intersección del dominio de g intersecado con el dominio de h intersecado con el dominio de f. Esta sería el dominio. Pero como se trata también de un cociente, habría que restar o hay que restar los valores de x en R, tal que f de x, ¿verdad?, sea igual que 0. Así como acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Entonces, pues ya nada más lo que hay que hacer es ver el dominio de g. En este caso el dominio de g, ya lo habíamos calculado, es el intervalo cerrado de 3 a más infinito, intersecado con el dominio de h y f, pero tanto el dominio de h como el dominio de f son todos los reales, entonces los intersecamos con todos los reales, intersecado con todos los reales, menos los x en R, tal que f de x, que es f de x, que acá está, que es x cuadrada menos 4, sea igual que 0. Esto es x cuadrada menos 4 igual que 0. Entonces, pues estamos intersecando este intervalo con toda la recta real, entonces la intersección da como resultado todo el intervalo, desde 3 hasta más infinito, menos x, elemento de los reales, tal que pasamos este 4 restando al otro lado sumando, tal que x cuadrada sea igual a 4. Esto es el intervalo cerrado de 3 a más infinito menos x en R, tal que sacando la raíz cuadrada, ¿verdad?, a ambos lados, la raíz cuadrada de x cuadrada es igual al valor absoluto de x, igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, es claro, ¿verdad?, que para quitar estas barras de valor absoluto tenemos que tomar menos 2 y 2 positivo. De manera que el dominio de esta operación de funciones es igual al intervalo cerrado de 3 a más infinito, ¿verdad?, menos los valores de menos 2 y 2 positivo.
¿ok? Pero claramente en este intervalo, ¿sí?, no están contenidos el menos 2 y el 2, ¿sí? Lo podemos ver en una recta de menos infinito a más infinito. Este intervalo de 3 cerrado a más infinito lo podemos poner por aquí, cerrado en 3 hacia más infinito, y estos valores acá, menos 2 por ejemplo, y el 2, vemos que no juegan, serían abiertos, ¿verdad? No juegan porque no son parte de este intervalo. Entonces finalmente el dominio de toda esta conjunto de operaciones es el intervalo cerrado de 3 a más infinito. Y listo. Espero haya quedado claro. Hasta la próxima.